Estamos de regreso ya en el último bloque de información y ya en cabina nos acompaña Ángel Patrón, que ya no nos había acompañado Angelito Patrón en cabina, nuestra psicóloga de cabecera. ¿Por qué se nos olvidan las cosas, Ángel? Queremos que tú nos ayudes a saber, A recordar. y a entender y a recordar. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto poder estar al aire con ustedes. Y la memoria es una de las funciones cognitivas más complejas que tenemos como seres humanos. Y tenemos que dividir el cerebro en dos áreas, en la parte racional, lo que es propiamente humano, y la parte instintiva o emocional. Y ahí entra un papel muy importante, porque la memoria como tal, en un primer momento, nos ayudó a sobrevivir, nos ayudó a adaptarnos y tiene intrincado toda una serie de reacciones fisiológicas que están enfocadas 100% a la supervivencia. O sea, lo que ya vivimos nos sirve para poder aprender y sobrevivir. Pero la parte cognitiva, desde el punto de vista como una función humano superior, pues es otro punto y aparte. ¿Sí? Eso es lo que viene a comprometer la memoria, porque si el estrés está presente, bloquea nuestra capacidad humana y se activa lo instintivo. Yo quiero hacer una pregunta porque ha sido motivo de discusión muchas veces con mucha gente. Sí. Dicen que yo me acuerdo de lo que me conviene. Siempre han dicho eso. Claro. Pero en la realidad no sé si de verdad exista lo que se llama memoria selectiva. Yo generalmente me acuerdo de las cosas que a mí me importan. Claro. Pero no es que me convengan, es que, o sea, en Sí, ese es que momento, seas egoísta. ajá, mi mente pues se clavó en eso. Por ejemplo, en cosas que mi mente dice, ay, no lo acumules acá. Claro. Inmediatamente lo desecho, aunque para otras personas sea importante. Exactamente, y esa función también hace referencia a la selectividad que hacemos. De hecho, es algo muy peculiar, porque cuando vivimos experiencias durante el día, justamente al dormir es cuando la información pasa a largo plazo o se desecha. Y obviamente vamos recolectando la información con base a nuestros intereses o nuestra personalidad, porque eso también es importante. Hay personas que van a tener mayor facilidad para poder almacenar información porque les es atractiva y les gusta, o porque tienen talento, por ejemplo, para la música, pero hay personas que no. Entonces ahí viene mucho de esa función cognitiva, que nos sirve para adaptarnos, es una memoria de trabajo, es selectiva, tiene estas tres fases, lo que es la codificación, es decir, entender el mensaje, la repetición, que nos va a servir para poder almacenarlo, y la recuperación. Entonces son esos tres momentos. Pero si pasa algo que afecte al sujeto, como puede ser el estrés, empieza a comprometerse directamente lo que es la memoria. Oye, pero bueno, esa es una parte, pero la otra que decimos, voy a buscar este vaso. Entonces lo acabo de pensar 2 segundos y ya se me olvidó qué es lo que iba a hacer. ¿Por qué pasa eso? ¿Nos desconecta? ¿Hacemos cortocircuito? ¿Qué pasa? Puede ser que muchas veces tenemos tanto en mente para organizar, para poder planear, para poder realizar, que toda esta información interfiere con otra. ¿Sí? Eso tiene que ver mucho por el estrés o por la ansiedad que vivimos. Los principales enemigos de la memoria es la dificultad para dormir. Puede existir un problema también si existe un tema de alteración de alimentación. También puede estar asociado a trastornos como puede ser el TDA, en donde hay muchos impulsos, muchas conductas que quiero realizar, pero no las concluyo. Entonces también hay características asociadas. Oye, Ángel, ¿y qué pasa? Y te voy a contar un caso Un caso particular, sí, porque a mí ya me asusta ese tipo de cosas. Digo, ¿no será que has quedado loco? Porque, haz de cuenta que pasaron las elecciones pasadas. Sí. Y pues, ¿qué te gustan? 5 meses, 6 meses estuvimos hablando de los candidatos, del candidato. Me tocó salir, hice un enlace en vivo y se me olvidó el nombre del candidato del PAN, en ese entonces Renán Barrera. Sí. Pero era un nombre que decía yo 700 veces al día, todos los días. Y al momento de hacer el enlace y el candidato del PAN, tuve que fingir como que no escucho. A veces no está yendo el sonido, pero en lo que recuperaba yo. Por eso me colgaste de la llamada de ese día. ¿Quién es el candidato del PAN? ¿Cómo se llama? Y es un nombre que había dicho tanto. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Son parte de esos bloqueos. De hecho, justo lo que tú mencionaste, es una candidatura o es un proceso que se está viviendo, y como que nos ponemos fecha de inicio y fecha de caducidad. O sea, la información que no utilizamos tiende a desecharse, porque nuestra capacidad de memoria no es como un disco duro de estado sólido o como una tarjeta de dispositivos. Simple y sencillamente se va renovando y vamos mandando a largo plazo, en lo más profundo, para que podamos utilizar nuevamente la memoria. Es muy común el olvido dentro de esta teoría que se conoce como decaimiento,
porque incluso es como los NIPs de las tarjetas. Puede ser que No lo que hablemos tenías de eso. anteriormente Mal desaparece, ¿no? Mal tema de tarjeta. Mal tema No por ahí. hablemos de El número tarjeta. telefónico que tenías antes, o sea, son Claro. cosas que se olvidan y se actualizan. Entonces, como tu mente tiene que estar enfocada en la novedad y en la noticia, pues es probable que tu mente bueno, ya se pues sí. enfocó también en ello. Lo que ya no es relevante se desecha. Sí, porque qué incómodo es, de repente estás hablando con una persona Sí, que se todos te los va. días, ¿y tú cómo te llamas? ¿Cómo me dijiste tu nombre? Espérate, el momento incómodo cuando me pasas tu número. ¿Me lo grabas? O sea, ya lo tienes que decir porque se te olvidó el nombre. Espérate, y además, por ejemplo, yo no sé los cumpleaños de mi mamá, Claro. y es cada año alguien me lo tiene que recordar, Exacto. porque no me acuerdo, bueno, no me acuerdo ni del mes. Para direcciones, para calles, por ejemplo, yo puedo ir 700 veces a una casa con la misma ruta, pero si me quitan alguna señal de Claro. que me indique que acá doy vuelta, me pierdo. Oye, dicen Sí, acá, claro. decía mi mamá, regrésate a donde estabas para que te acuerdes Buen punto. para que te acuerdes que se te Sí. olvidó y muchas veces sí funciona. Eso sí, no te, Sí. bueno, amiga, a veces no, ¿verdad? Pero si te regresas, pues ya. Claro, tenemos que apostar mucho también por la respuesta emocional. Lo que pasa que la memoria es controlada en el cerebro por una estructura que se llama hipocampo y tenemos uno del lado derecho y del lado izquierdo, justamente en la zona temporal, es decir, arriba de las orejas. A esos laterales, esta estructura controla la memoria. Por eso tenemos que considerar que si existen estas lagunas mentales que sean constantes, es cuando podemos tener un problema. Puede estar causada por consumo de sustancias, entre ellas el alcohol, puede estar debido también a un traumatismo, golpe en la parte temporal, y hay trastornos crónicos como en el caso del Alzheimer, que es propio de la edad adulta, cuando empiezan a haber alteraciones. Incluso puede ser por consumo de medicamentos, es decir, estoy tomando tal vez, no sé, un ansiolítico como clonazepam y en la mañana pues es normal que como estamos bajo ese efecto todavía, pues existen algunas características. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descartar todos esos factores psicosociales y pues obviamente también los neurológicos, y pues ya podríamos hablar de que es parte de tu personalidad simplemente. ¿Qué tantos tiempos de lapsos brutos puede tener para que todavía no estés preocupado? Está dentro de lo normal. Quiero ver si ya me empiezo a medicar o algo. O dejes de tomar alcohol. O que dejes de beber, ¿no? No, pero definitivamente es cuando ya se vuelve discapacitante. O sea que, por ejemplo, guardas el dinerito tal vez debajo del colchón y se te olvida. Cuando No, ya tenemos empieza... de temas de dinero, tarjetas. Cuando empieza también esos temas que ya son discapacitantes o disfuncionales, es cuando ya podemos empezar a pensar que puede estar asociado a algún tema de memoria. Y esta discapacidad que podemos ya tener de que se nos olviden las cosas, puede ser a través de un tratamiento de recuperar todo este trabajito en nuestro cerebro o de resetearlo y bueno. Es probable. En el caso de la memoria, en teoría, es la única estructura del cerebro que se regenera, porque ninguna otra neurona del cerebro tiene esta capacidad. Es como que se va renovando este disco duro de estado sólido y nos permite siempre aprender. O sea, todavía tenemos esperanzas de... Sí, pero hasta cierta edad, porque es un concepto que se conoce como plasticidad neural. Es decir, cuando tenemos una alteración en esta zona, vamos a ver que se puede regenerar, pero hasta cierto tiempo. Es como en el caso del Alzheimer, surgen como tipo quemaduras o placas que se van consolidando, se van formando, y esto impide que la persona pueda aprender, pero la plasticidad significa que hay otras zonas cercanas que puedan cubrir esa necesidad, pero hasta cierta edad. Los niños, niñas y adolescentes tienen más plasticidad que un adulto, y obviamente que un adulto mayor. Pero sí necesitamos fortalecer nuestra memoria porque es una estructura que si no utilizamos se adapta. Es decir, si yo me desempeño en un oficio sin sonar, pues no sé, tal vez clasista, mi cerebro se puede especializar en esa tarea y puedo ser el mejor pintor y conocer de muchos matices, técnicas y todo ello, pero mi memoria se consolida específicamente para esa habilidad. Puede ser que si ahora yo quiero aprender, no sé, tal vez carpintería, sí lo puedo hacer porque tiene que ver con el aprendizaje, pero va a ser un poco más difícil. Y eso tiene una connotación totalmente científica e histórica. ¿Por qué? Porque en la antigüedad todos los genios eran de todo. O sea, claro, Da Vinci era pintor, inventor, escultor, escritor. ¿Por qué? Porque no se centraba en una sola cosa y eran genios porque hacían todo y lo hacían todo bien. Entrenas tu memoria todos los días.
hasta al encontrar una nueva dirección, el hecho de saludar a alguien y decirle, oye, dime tu nombre completo para que yo te registre, porque se me olvidó cómo te llamas. Hay estrategias también Ay, para pero poder ya da cubrirlo. penita a estas alturas. Y el hecho de los teléfonos inteligentes también no abonan No. mucho a tu memoria. No, claro, no, pues ni no, siquiera no. ya tu contraseña. Oye, Ángel, Sí. ¿es verdad o mito esto de tomar, que te dicen, toma complejo B, sucrol? Sí, buenísimo, por cierto, comercial, ¿no? Pero sí, definitivamente lo que tenemos que hacer es tener esos suplementos que nos ayudan para poder mejorar nuestra capacidad cognitiva. El tema es que en teoría debería estar incluido en nuestra dieta. No tendríamos que utilizar un complemento o un suplemento, pero pues hablamos de alimentación, sabemos que es pésima, ¿no? En muchas ocasiones Sí. por la cantidad de nutrientes. Sí, las O sea, carnitas y todo eso Pero no es tienen. mejor. No tienen nada. No. Nos dicen acá, buen día. Bueno, entonces sí, ¿no? Sí, sí tomar exactamente, sí nos suplementos. ayuda muchísimo. Perfecto. por Buen supuesto. día. Sobre el tema de la memoria, yo borro cassette cada noche y digo que no sueño, pero en realidad la olvido casi al despertar. Sí. Empiezo a olvidar. Y otra, olvido cosas muy obvias, pero en otras, en detalles o en palabras de situación de mucho tiempo, no, eso no lo olvido. Pero- más o menos lo que le pasa Pero a ¿sabes Claro. cuál es el problema? Que ya nadie te cree, porque cuando dicen no me acuerdo, pero bien que te acuerdas de, pues no me pero de las lo que te mujeres sí conviene. somos re buenas para recordar cosas, ¿no? Sí, Pero eso del sueño es muy importante. De Sí. hecho, la única forma en cómo podemos filtrar o poder vaciar nuestra memoria es al dormir. Por eso es una de las funciones más importantes. Y al día siguiente estás fresco para aprender cosas nuevas. Y en el sueño se manda la información a largo plazo. El cerebro, a través de los sueños, te representa qué información se queda y qué se va. Y ya para ir cerrando, Ángel, ejercicios para tu memoria, para que estés más chispa. Siempre tenemos que entrenar el cerebro leyendo, tenemos que utilizar juegos de mesa, crucigramas, el hecho de utilizar memoramas, o sea, poder interactuar con las personas, utilizar demasiados ejercicios con colores, con sonidos, todo lo que tenga que ver con sudokus, todo lo que sea ejercicios de gimnasia cerebral es muy bueno. De hecho, por lo general utilizamos un lado dominante, por ejemplo, tal vez la parte de la mano derecha. ¿Sí? Si vamos a pintar, podríamos Sí. practicar también con la otra mano para poder tener esta estimulación interhemisférica. Le pasa mucho a los zurdos. Te Exactamente. olvidas de que tienes tu mano derecha, ya cuando se te falla la mano izquierda ya no sabes utilizar esta mano, que se vuelve Exactamente. inútil la mano. Exacto, entonces Bueno, tenemos uno. que utilizar toda nuestra capacidad cognitiva. Es más fácil aprender cuando utilizamos emociones, cuando utilizamos colores, cuando utilizamos música. Todo eso nos ayuda para poder mejorar Y nuestra entre más capacidad. adultos más hay que entrenar el cerebro. Sí, porque desafortunadamente a veces cuando hay pacientes con Alzheimer y todo ello, podamos utilizar pictografías, es decir, imágenes que les ayuden a recordar cuáles son sus hábitos diarios. Sí, porque yo recuerdo que antes los discos, ¿te acuerdas? Traían las letritas, Sí. entonces tú las leías y cantabas y te aprendías más rápido la canción, Es ahora cierto. tardas más en aprendértela. Claro. Es cierto, sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está el tema. Dice, buenos días, cada día me vuelvo más fan de Yucatán al Día, temas muy interesantes y bueno, ustedes le dan sabor a la noticia. Gracias por su comentario. Raúl tiene lagunas mentales, que no se acuerda que AMLO dijo que bajaría la gasolina y nada, pues sí, tiene mucha laguna mental aquí el jefe de información. Ángel, ¿cómo les encontramos? Claro, estamos como Asociación Yucateca de Desarrollo Humano y Académico, para lo que necesiten estamos para apoyarles, y si quieren pruebas de memoria también tenemos toda una batería completa de atención y memoria. Perfecto, pues muchas gracias Ángel, ya te extrañábamos aquí en cabina, te vemos pronto. Claro que sí, muchísimas gracias. A ti Ángel Patrón de Ayuda, vamos con Marcelo Canto en los deportes.